buenas noches. Gracias por acompañarnos en este encuentro. Este encuentro que fue acordado desde la Cátedra Abierta de Violencia de Género junto con el Observatorio del Uso Responsable de Redes Sociales, creado el año pasado por ordenanza del Consejo Deliberante 19330. Es un espacio que hemos ofrecido desde la red local para abordar la temática de hoy, porque si bien el Observatorio de Uso Responsable se refiere al uso de redes sociales orientado a niñas, niños y adolescentes, también nos interesa brindar este espacio desde la cátedra porque en el mundo real y el mundo digital las mujeres son víctimas de violencia de género. Consideramos importante poder desarrollar este tema, así como en el mundo real tenemos derechos, en el mundo digital también tenemos derechos, tenemos que aprender a reconocerlos, para respetarlos, para poder ejercerlos y para evitar que sean vulnerados. En este mundo real tenemos una identidad a partir de la cual nos presentamos ante las demás personas. En el mundo digital también nos sucede lo mismo, una identidad privada que tenemos que aprender a cuidarla, a resguardarla, a protegerla. Entonces nos pareció interesante esta propuesta de la Fundación de Activismo Feminista Digital que funciona en la ciudad de La Plata para poder desarrollar este tema, la violencia de género en las redes sociales, en este mundo digital, es algo que quienes trabajamos con personas que atraviesan situaciones de violencia cada vez es más recurrente. Es recurrente la falta de conocimiento que tiene la persona que denuncia de la gravedad de los hechos, del daño que esto produce y del impacto que produce y de cómo escapa al control de su persona. Por eso nos pareció importante brindar este espacio y sobre todo también en esta construcción que hemos realizado junto con el Observatorio del Uso Responsable de Redes Sociales, que está aquí Romina Pires como concejala, de la cual partió esta iniciativa de creación. Y de esta manera, a partir de esta construcción colectiva, nos parece muy interesante aunar nuestros esfuerzos para que sea más efectiva la intervención que podamos hacer de los distintos lugares sobre la violencia de género. Y queremos acompañar institucionalmente estas actividades que lleva adelante la Cátedra Abierta de Violencia de Género y en este caso, les damos la bienvenida y les damos la bienvenida también a Marina, a quien voy a presentar. Marina Benítez Demchesco es abogada con orientación en nuevas tecnologías y derecho informático, egresada de la Universidad Nacional de La Plata. Realizó estudios de posgrado para la especialización en Derecho Informático en la Universidad de Buenos Aires e integra en esta misma línea el Instituto de Derecho Informático del Colegio de Abogados de La Plata. Asimismo es disertante, expositora y organizadora de jornadas sobre nuevas tecnologías, ciberfeminismo y uso responsables de redes sociales en ámbitos privados y públicos. Preside la Fundación Activismo Feminista Digital, desde la que se plantea el abordaje de diversas temáticas que surgen del feminismo, las nuevas tecnologías, Internet y la política. Entre otras muchas actividades como la formación y capacitación en diferentes ámbitos y la difusión de campañas sobre la temática, ofrece asesoramiento jurídico e informático a mujeres víctimas de violencia de género digital en cualquiera de sus formas. Los dejamos. Dejamos este espacio a Marina. Muchísimas gracias, buenas noches. Un placer estar acá, gracias por la invitación. La verdad es la primera vez, lo he comentado, que estoy en Bahía Blanca, que representando a la Fundación venimos a hablar de estos temas.
Así que súper, súper contenta. Y bueno, me voy a parar porque ando. A ver si puedo. Así empezamos ya, sin más, a hablar del tema que nos reúne hoy. Me pareció muy importante este año que la cátedra abierta sea en torno a violencia de género en las redes. Y en realidad es en Internet, entendiendo que las redes sociales son solo un espectro de todo lo que comprende las plataformas virtuales, el uso de Internet. Pero me parece interesante la propuesta porque este año, así como el año pasado, quizás hacia final de año, vimos un feminismo potenciado, un feminismo facilitado y además absolutamente sobredimensionado, por suerte, con gusto lo digo, a través de las redes sociales. Y si, por ejemplo, hablamos en términos generales de un caso puntual que se me viene a la mente, es no solo la campaña a favor del aborto, sino también, por ejemplo, lo que ocurrió después de la primera manifestación por el caso Fandín, del de Telma Fandín, ¿no? Cuyo agresor es Juan D'Artés. Lo que las redes sociales significaron para ese apoyo, para esa víctima, para ese esclarecimiento, para la condena del agresor, una condena social, lo importante que es poder utilizar las redes, saber de qué tratan, manejarnos con también un conocimiento total, como decía Nora en la presentación, de lo que comprenden los derechos digitales, porque somos usuarias y usuarios. Principalmente hoy vamos a hablar de las usuarias digitales y no es simplemente estar, ingresar, permanecer y flotar en el espacio virtual. Ser usuarias digitales plenas también comprende el ejercicio y la exigencia del respeto por los derechos digitales. Por ende, la facilitación o quizás no sé si facilitación, pero el favorecimiento de nuestra permanencia en los espacios virtuales, en las plataformas, de una manera en que realmente nuestra presencia tenga un efecto permanente y que además sea quizás retribuido por la comunidad digital y no censurado, no limitado. Por tal, la charla de hoy va a tratar sobre violencia de género digital, Internet y las mujeres. En realidad, Internet y las mujeres es como el campo grande que comprende a la violencia de género digital, porque parte de todo lo que estaba recién hablando como disparador tiene que ver con nuestra participación en Internet y cómo la comunidad digital nos permite o no, nos recepta o no esta participación y cómo la reproduce y cómo la limita a su vez. Y la violencia de género digital es una de las formas de limitación, obviamente, de todo lo que podemos ser en el espacio online. Por tal, acá marqué algunas cuestiones que me parece que son solo a título informativo porque comprenden cosas que nos llevarían a hablar horas y horas y horas, pero lo que quiero resaltar quizás es que cuando hablamos de Internet y las mujeres, cuando hablamos de la participación virtual, nos encontramos con distintos ejes que son obstáculos, algunos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con normativa existente, obstáculos para que pueda ser un espacio validado como de ejercicio de derechos. ¿Por qué? Básicamente porque las leyes argentinas, Latinoamérica en general, a nivel regional, está más o menos en el mismo lugar. Las leyes no acompañan esta problemática, no acompañan tampoco el dimensionamiento que tiene el desarrollo de todo lo que ocurre en Internet. En la Fundación tenemos una frase, ¿no?, que es: ocurre en lo digital y ocurre en lo real. No está más presente esta idea de la separación de ambos espectros, porque en realidad Internet hoy comprende el 99,9% de nuestras vidas, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, y también es un medio de realización personal, profesional, familiar, afectiva, cuando en realidad Internet, aclarando los tantos, es una herramienta, es un medio de comunicación. Todo lo que está contenido en esa órbita que entendemos como la virtual es la web. Contenidos, personas, interacciones, interrelaciones,
y demás. Todo lo que hablamos acá y que comprende al análisis y al abordaje de cuestiones relacionadas con Internet se engloban en lo que se llama la gobernanza de Internet. Son los diálogos, los debates que se dan en torno a distintos aspectos que forman, obviamente, la web y que se prevén como necesarios para ir autorregulándose. Esto es una de las cuestiones que vamos a encontrar problemáticas porque en la idea de la creación de Internet se entendió que los usuarios y las usuarias eran quienes debían autorregularse para la interacción y la participación. El problema es que esto tuvo una premisa de base, una premisa de origen, que la verdad no terminó siendo la efectiva, la real, ¿no? ¿Cuál fue la premisa de base? Internet es un espacio horizontal en que todas las personas que integran Internet o que integran la web son iguales. Sí, es un idilio, es una premisa fantástica e impracticable por el hecho de que también en Internet nos encontramos con la reproducción de modelos de opresión, con la reproducción de estructuras de desigualdad, con violencia machista. Entonces, somos todos y todas iguales hasta que dejamos de serlo. Y ahí es donde la autorregulación empieza a perder sentido. Si vamos a plantear la autorregulación, las mujeres y los hombres, ¿vamos a tener las mismas, la misma capacidad de decisión? La realidad es que no. Si las tecnologías de la información y la comunicación están monopolizadas por los varones, ¿las mujeres vamos a tener la misma posibilidad que ellos de intervención y de toma de decisiones respecto de la producción de las tecnologías? No. Entonces, donde se empiezan a visibilizar las desigualdades es donde la autorregulación empieza a ser inviable. La gobernanza de Internet plantea que nos juntemos a charlar de qué manera manejarnos en Internet para la convivencia pacífica. Sí, es un paraíso que nunca se pudo cumplir y además también es un paraíso que fue copado nuevamente por el poder hegemónico. No solo a nivel capitalismo, a nivel dueños del capital, sino también de género, por supuesto. Vamos a hablar hoy puntualmente de los tipos de violencia en Internet porque es la parte práctica, pero no quiero dejar de hablar un poco de lo que supone un marco teórico mínimo. Las estadísticas son parte de la práctica que vamos a hablar y dentro de la normativa vigente voy a mencionar simplemente algunos recursos que me parece que son importantes para que hoy nos vayamos con esta información. A tenor de la presentación, voy a ver si reproducimos y sale un video que fue parte de una campaña que realizamos para los 16 días de activismo contra la violencia machista en 2017, cuando introdujimos por primera vez en esta campaña, que es una iniciativa de la ONU, de Naciones Unidas, la idea de violencia digital. Todavía no se hablaba en Naciones Unidas tan armado, tan establecido. Por suerte dimos un puntapié y bueno, quería mostrárselas porque me parece que es muy gráfica. Ahí va. A ver. Bueno, no va. Vamos a ver si la podemos reproducir de acá. Esperen, lo mejor se hace esperar. Lo bueno se hace esperar. A ver. Vamos a ver. Bueno, para estos casos que se prevé que puede llegar a ocurrir, tenemos la alternativa prevista de reproducir el video aparte. Vamos a ver. Ahí va, ahora sí.
tengo que confesar que pasa el tiempo, pasan los años, vuelvo a ver la campaña, vuelvo a ver el video y me vuelvo a espantar, porque encima esto fue en 2017 y no cambió demasiado. Esa es la parte, creo, más difícil de asimilar. No solo no cambió, sino que también se recrudeció. Un poco de lo que vemos a diario, quizás en el espectro de la violencia simbólica o la violencia mediática, es el tratamiento de la violencia digital hacia las mujeres de esta forma. Nosotras acá lo que hicimos en la Fundación fue otra campaña que recogió titulares de periódicos de gran difusión, de alta tirada, con un caso puntual que se dio durante las elecciones de 2016, perdón, donde se habló de, en la puja, obviamente, de las candidaturas y cosas que ocurren, se utilizó como recurso un video personal, íntimo, no era demasiado gráfico, pero era lo suficientemente interesante como para intentar destruir a la candidata, en ese caso era una legisladora nacional, en el medio de, obviamente, el lanzamiento suyo por la postulación política. El tema es que ella estaba enfrentada a un espejo, solo se veía su busto desnudo con una selfie. Se utilizó esa foto para defenestrarla y los medios de comunicación hicieron esto. Fíjense de qué manera se entiende que la culpabilización de la víctima es dable de resaltar y no el hecho de que esa foto haya pasado a la órbita pública. Como verán, Photoshop es algo que vemos constantemente en casos de difusión no consentida de material íntimo, algo de lo que vamos a hablar ahora, la puesta a disposición de material íntimo de mujeres para el escarnio, video porno, que no fue un video porno, fue una foto, una selfie en busto desnudo, con el torso desnudo. Insaciable, la vi, puta, da, ¿no? Y además divulgaron su celular. Además, una terminología inexacta en cuanto a qué es divulgar el celular. De última es poner a disposición el número telefónico, ¿no? De qué manera los medios no colaboran, y es algo que tenemos que sí o sí también empezar a hablar, y es algo que también estuvimos hablando no solo en algunas entrevistas entre ayer y hoy, sino hace un ratito, sobre el rol de periodistas y el hecho de la terminología correcta. Bien, para hablar de violencia digital, primero tenemos que entender algo que dijo Nora en la presentación. No solo tener presente que la violencia digital no es meramente, por ejemplo, el grooming, algo de que sí se habla bastante, por suerte, ni tampoco es el cyberbullying. No es la humillación en Internet entre niños, niñas y adolescentes. La violencia digital son las prácticas que se dan en ejercicio de poder entre personas, obviamente, con estratos jerárquicos distintos por distintas razones, en los medios digitales o a través de los medios digitales, y en este caso puntual, hablando de las mujeres, por su razón de género, por su carácter de mujeres, en donde la sociedad no solo colabora en su visión machista, colabora a la destrucción de la dignidad de la mujer que estuviese padeciendo esa situación, como en el resto de los casos de las violencias, sino que también en estos casos puntuales la sociedad colabora de una manera activa. ¿Y de qué manera? Difundiendo o replicando o avalando desde comentarios, generando más contenido en torno a. Cuando la sociedad se presenta en un rol activo a través de su participación en los medios digitales o en las plataformas virtuales, nos encontramos con que la violencia digital es recrudecida y que la víctima no solamente tiene un agresor, que es el originario, el original, sino que también la sociedad entera es agresora o potencial agresora.
Para eso vamos a abordar clasificación, primero para entender de qué estamos hablando en la práctica, como les decía recién. Vamos a hablar de un informe anual que es los que solemos elaborar en la Fundación y vamos a hablar de estadísticas por último, para lo cual paso ya a hablar un poquitito de los tipos. Bueno, la difusión no consentida de material íntimo es uno de los que consideramos no solo más lesivos, sino más asiduos. Tiene que ver con la puesta a disposición de terceras personas ajenas al acto de la fotografía o el video, obviamente, o sea que no fueron pensadas como receptoras de ese material, de fotografías, de material audiográfico, de material gráfico solo, o sea, fotos, audios, videos, cuestiones que tengan que ver con la representación de situaciones de intimidad o privacidad de mujeres. ¿Por qué hago el hincapié en mujeres y no voy a hablar de los casos de varones? Bueno, si bien los varones también pueden ser víctimas de violencia, de difusión no consentida de material íntimo, la realidad es que los efectos que tiene sobre las mujeres son muchísimo mayores. ¿Por qué? No solo por esta reproducción de la sociedad machista respecto del contenido lesivo y el recrudecimiento de la violencia hacia ella, la culpabilización y demás características lógicas y lamentablemente naturales de la violencia machista, sino también por el hecho de lo que supone la sexualidad femenina y la desnudez femenina. Estamos hablando del morbo, estamos hablando de la doble moral, estamos hablando de la condena social por el libre ejercicio de la sexualidad, estamos hablando de los motes, estamos hablando de quizás hasta la, ¿cómo es? No me sale cuando el juzgamiento en función de su físico, de su cuerpo, de si es un cuerpo hegemónico, si no lo es, bueno. Se abre un espectro, un abanico inmenso de focos de conflicto en torno a la sexualidad y a la desnudez femenina, que con el varón no ocurren, primero. En segundo término, cuando nos encontramos con casos de difusión no consentida de material íntimo y culpabilización de la víctima, las mujeres padecemos consecuencias incluso a nivel anímico que tienen que ver con con la ampliación de con la expansión de la sensación de vulnerabilidad, ya que no solo estamos siendo vulneradas o lesionadas en nuestra intimidad y privacidad, sino que también podemos serlo en la integridad sexual. No sabemos si alguno de nuestros agresores o potenciales agresores o personas con este material en mano pueden venir realmente a generar situaciones de riesgo efectivo o de daño efectivo sobre nuestra integridad física y nuestra integridad sexual, cosa que con el varón no ocurre. No ocurre. Cuando los varones son víctimas de difusión no consentida de material íntimo, encontramos una sociedad que se solidariza, una comunidad que además entiende su situación de escarnio, si se quiere. Nos encontramos con, además, la búsqueda de la persona responsable de esta lesión al honor del varón. Cuando le pasa a una mujer, nos encontramos con para qué se sacó las fotos, para qué se grabó. Y bueno, también, si la tipa se filmó es porque quería que la vieran. También la difusión no consentida de material íntimo acarrea una terminología sexista en torno a ella, esta práctica, que todavía es una conducta dañosa, pero todavía no es un delito, y está dada por el uso, por ejemplo, de la palabra pornovenganza. Así es como se la conoce a la difusión no consentida de material íntimo. Algo que desde la Fundación, desde 2012, estamos intentando correr el eje de esa palabra espantosa, porque no solo es sexista, sino también es supone que la víctima tuvo que haber hecho algo
tan grave como para merecer esa respuesta, ¿no? Esa es la venganza. La venganza es la reacción por una acción previa de quien recibe la acción posterior. Entonces decimos también, ahí entra en juego en la terminología porno-venganza, el estudio de los antecedentes sobre la víctima que motivaron al agresor a difundir el material. Volvemos el problema a la víctima. Y por otro lado, la pornografía, entendida como tal, que también es un tema del ciberfeminismo, no es de ahora, no va a ser motivo de este encuentro, pero es un tema para seguir debatiéndolo sin dudas. La pornografía supone la producción de material audiográfico para el disfrute de terceros, para, obviamente, causar un estímulo en terceras personas, cosa que no ocurre con material que una pareja puede tranquilamente generar en el marco de su intimidad. Tampoco ocurre con una foto de un torso desnudo, como ha sido el caso que comenté recién, en el que quizás tenga que ver con la propia admiración o la exaltación de nuestra desnudez, un manifiesto. No quiere decir que se lo vayamos a poner o lo generemos para que lo vea el mundo. Entonces, plantear la pornovenganza en lugar de la difusión no consentida de material íntimo supone que además la víctima quería que lo vieran, porque si no, no hubiese generado pornografía. Espantoso, hay que trabajar sobre eso, desterrar el término pornovenganza y empezar a hablar de las cosas por su nombre, que además también plantean que la perspectiva de género está íncita en estas problemáticas. El acoso virtual es otro de los ejes que reconocemos en la Fundación como base de la violencia digital hacia las mujeres. No son los únicos estos son ejemplos. La violencia machista en Internet se ayorna, se actualiza constantemente. Vemos casos aterradores, vemos cosas tremendo. Yo siempre me gusta hablar desde lo teórico, pero creo que lo práctico también es muy ilustrativo. Y cuando llegan casos a consulta nuestra, realmente nos preocupa el nivel de perversión. Y lamentablemente las tecnologías de la información y la comunicación facilitan esto y también facilita un Estado que no se haga cargo de la problemática. El acoso virtual supone el acecho, el hostigamiento, la persecución a través de cuentas o perfiles que pueden ser claramente o fácilmente identificables, también pueden ser anónimos. Vemos mucho también perfiles apócrifos, que no es lo mismo que anónimos, en el sentido quizás de la toma de una identidad ajena y detrás tenemos un agresor o alguien que no es quien está representado en ese nombre, apellido y foto, perfiles falsos, ¿no? Y lo que plantea el acoso virtual para reconocerse como una forma de violencia hacia las mujeres es el contexto de sensación de desprotección y de constante amenaza que supone. Nuevamente, acá vemos una diferencia con el acoso que pueden sufrir los varones. Acá también vemos lo que significa para las mujeres un eventual riesgo real de nuestra integridad sexual. Este perfil me está escribiendo por todas partes, me llamó por teléfono un número que no conozco, además recibí un mail de una casilla que no identifico, de cómo se puede empezar a generar en torno a la víctima un panorama o una situación en la que la víctima realmente se tiene que sentir, o mejor dicho, se tiene que obligar a cambiar su forma de vida o su cotidianidad para evadir algún potencial daño. Cuando hablo de acoso virtual, en muchas charlas han saltado varones hablando de los casos en que se sienten acosados o que se genera algún tipo de acoso. Y me parece muy interesante traer este ejemplo a colación. Yo integro un grupo de WhatsApp donde somos abogados y abogadas en Derecho Informático y el año pasado, diciembre, me consulta uno de ellos
y me habla por privado, me dice, Marina, tengo un tema, tengo un problema. Me está hablando de un perfil que no conozco en Facebook y ya es en reiteradas oportunidades y no sé qué hacer. La cuestión es que el perfil era un perfil apócrifo, que no tenía ni una foto real ni un nombre real, y le decía, me muero por conocerte. ¿Cuándo me vas a dar bola? A los 2, 3 semanas era un, ¿ya te decidiste? ¿Querés que te llame por teléfono? Después era un, ¿por qué no me respondes? ¡Qué mala onda! Esa era su sensación de acosado, ¿no? Entonces le digo, bueno, ¿qué querés hacer? Conocerla. Digo, pero entonces no te sentís en situación de vulnerabilidad. Yo también más ingenua. Y dice, no, qué sé yo, capaz que a mí me parece que me conoce, porque si no, no me hubiese escrito esto. Aparte, capaz que está buena, ¿viste? Yo justo estoy separado hace una... Ese es el comentario del varón. Imaginen lo que es para nosotras una situación análoga vivirla. Estamos aterradas hasta poder, por lo menos que desaparezca el perfil. Ni hablar si una lo va a denunciar. Se te matan de risa. Y me siento así porque capaz que me estás siguiendo, ¿qué? Y mientras que no pase nada, fíjate, bloquea. Esa es la diferencia también con la lectura esta. Obviamente este abogado no hizo nada, se mató de risa, aprovechó y mansplaneó un poco ahí de cómo yo debería tomar los casos de violencia digital hacia las mujeres. Bueno, en fin. Mejor dejarlo ahí. El tema es que tiene un impacto diferencial entre los varones y las mujeres, a pesar de que pueden ser víctimas también, pero la realidad es esa. Me parece que todas conocemos acá los efectos que puede llegar a causar una situación así y ninguna tiene dudas de lo que para una simbolizaría, ¿no? Y las consecuencias que una, o mejor dicho, las medidas que tomaría una en torno a dejar de padecer un acoso digital, aunque fuese anónimo, aunque no pareciera que fuese a pasar a mayores. Hay acosos virtuales realmente problemáticos en que nos encontramos, por ejemplo, con cuentas creadas al efecto de hablarle a la víctima, con varias cuentas paralelas, con fotos de la víctima saliendo de tal o cual lugar, con seguimientos efectivos, por ejemplo... hoy llegaste tarde a buscar a tu hijo al colegio. Y nos contactan y nosotras tenemos que ver de qué manera responder para asistir. Imagínense lo que es eso, cuando en realidad no es materia nuestra, no es el Estado que tiene que estar acá a través de leyes, a través de personal capacitado y demás. La sustitución de identidad, bueno, es un tema que también vemos ahora más común ahora que el año pasado. ¿Por qué comparo el año pasado y este? Porque es cuando empezamos a sistematizar información y datos. Antes tratábamos de cubrir como podíamos y a partir de 2017 empezamos a hacer informes ya más formal el tema y empezamos a comparar las estadísticas y números que después les voy a comentar. Y la sustitución de identidad es en realidad tomar datos o información real de alguien, crearse perfiles como si fuesen tales y interactuar y participar como esa persona en el espacio virtual. Hay un tema muy, muy controversial con penalizar o no la suplantación de identidad o la sustitución de identidad. ¿Por qué? Porque mientras que no haga nada, está dentro de la órbita de la libertad de expresión. Y volvemos a lo mismo. Acá ninguna tiene dudas de que si ve 2 perfiles falsos con su foto y su nombre, nos morimos. Estamos ya pensando quién es, para qué lo hizo, me está investigando, quién le dio la información, de dónde la sacó. Bueno, también acá vemos un componente de género muy fuerte, porque además en general, donde hay un perfil de una mujer, también, por más que no sea una, también vemos habilitada la vía a que otros tipos contacten a ese perfil, mantengan conversaciones privadas con alguien que dice ser yo, pero no soy yo, y vaya uno a saber qué información se están intercambiando. Y todo sobre mí,
cierta o no la información, no importa. El tema es mi identidad digital, algo que vamos a hablar después. El acceso indebido a sistemas informáticos es el tercer pilar, porque difusión no consentida, acoso virtual y acceso indebido a sistemas informáticos son los 3 pilares que consideramos nosotras las bases sobre las cuales trabajamos. El resto son otras modalidades más nuevitas. El acceso indebido a sistemas informáticos es un delito. Es un delito. Esto comúnmente llamado hackeo o reconocido como hackeo de equipos, porque los sistemas informáticos son el equipo, el hardware, la parte dura, el teléfono, la computadora, la CPU, puede ser de forma remota, de forma presencial, no importa. Es un delito, el 153 bis. El tema es lo que no es un delito y es muy común en el espectro de la violencia digital hacia las mujeres, es el acceso indebido a redes sociales. Porque en la jurisprudencia, en los tribunales, la justicia, no cree que las redes sociales sean sistemas informáticos. Entonces, cuando una va a denunciar que hay alguien que ingresó en nuestras cuentas y que además ahora tiene información que obviamente estaba resguardada por una contraseña, por tal supone una privacidad que yo como usuaria le quise imprimir, te dicen, bueno, sí, está bien, te lo encuadro en el 153 bis del Código Penal, pero la jurisprudencia dice que las redes sociales no son sistemas informáticos, así que va a quedar en la nada, se va a archivar. Planteamos nosotras, en 2017, empezamos a visibilizar esta problemática. ¿Qué pasa con el acceso indebido a redes sociales y por qué es una forma de violencia hacia las mujeres? Obviamente el agresor ahí va a encontrar información de todo tipo. Chats de la víctima con otras personas, con otros varones también, algo que los agresores entran a buscar, en realidad, cuando acceden a las cuentas. Movimientos, organización de te paso a buscar, voy a estar acá, a este evento voy. Fotos que la víctima guarda para sí y demás. Además de, obviamente, número de teléfono, todos los datos y la información que solicitan las plataformas para loguearse, para crearse una cuenta. Entonces es un sistema de control, es una forma de ejercer un control efectivo desde fantasmagórico, porque a veces la víctima ni se entera. Fantasmagórico. Un control efectivo de los movimientos de la víctima. Cosa que pueden padecer también los varones nuevamente. Pero estamos hablando de violencia de género. Así que vamos a circunscribirnos a lo nuestro. Doxing. El doxing es una práctica que se da en foros, se da donde hay participaciones masivas, no sé si tanto en redes sociales bilaterales, ¿no? Donde yo mando una solicitud y la otra persona me acepta. No ese es el grueso del panorama donde se insertan. Sí en foros, en noticias, comentarios de noticias periodísticas, bueno, espacios de participación masiva, como decía recién. ¿Y qué comprende el doxing? Lanzar a la multitud virtual datos que permiten identificar a la víctima en la vida real, por decirlo de una manera, en su vida física. Por ejemplo, yo en mi perfil de Facebook tengo mi foto, tengo mi nombre, pero no tengo fotos de mi familia, no tengo mi número de teléfono público, no tengo mi domicilio, por supuesto. Son cosas que reservo para mí. No quiero que el resto de la comunidad virtual lo sepa. El doxing supone habilitar esa información y tirarla. Esta persona es esta, acá está el domicilio, acá está donde trabaja, se publica, no es simplemente se comparte, se pone a la visual general. Esto hace que se acreciente muchísimo la sensación de amenaza porque principalmente el doxing se da en 2 ocasiones. Primero ante el trolling, ante los trolls, cuando tenemos alguna situación en la que somos atacadas por trolls machistas, que son muy particulares, después lo vamos a ver, nos sentimos que cualquiera de esas cuentas puede saber de nosotras. Y si con el nivel lesivo que se manifiestan en Internet pasa a mayores, y si me vienen a buscar, y si saben dónde vivo, y si este que me amenazó de muerte
¿me viene a buscar en serio? Entonces, tirar el domicilio, por ejemplo, doxear es la terminología. Doxear a la víctima es facilitar su identificación, es ponerla en mayor vulnerabilidad y desprotección que antes. El segundo caso en donde se utiliza mucho es en la difusión no consentida de material íntimo, principalmente en los grupos de WhatsApp de varones. En el grupo del fulbito, en el grupo de los amigos del barrio, los chicos del barrio, el asadito de los jueves. Che, miren qué buena está esta minita, pum, mando video. Y además mando redes sociales, domicilio, el teléfono, quién es la familia. Eso se llama pasar el pack. No sé si lo han escuchado alguna vez. No. Pasar el pack es eso, es una terminología mexicana. Es un problemón en México, acá también, pero no se habla como en México. Se va a empezar a hablar como es debido. Porque en realidad también hay una cofradía masculina en torno a esto, en que te paso el video, me pasas el video, se lo paso a otro grupo y así la difusión es inmensa. Y ningún varón se para y dice, para flaco, escúchame, esta tipa, ¿qué le estás haciendo? No, es, sí, qué boludo. Y pasar el pack no es simplemente pasar el video, repito, es pasar la información de la víctima, lo que habilita a muchos de esos varones receptores del material a que la vayan a buscar a las redes sociales y empiecen. ¿Sabés qué? Hay un video que está dando vuelta tuyo. Che, qué linda que estabas en el video. Pam, 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 pam. Entonces la víctima, por ejemplo, cuando se contacta con nosotras, se entera que hay un video de ella circulando por la cantidad de usuarios que fueron a avisarle. ¿Por qué? Porque se pasó el pack, porque se la individualizó. Tremendo. No sé si podemos dimensionar así en abstracto, pero realmente es muy, muy impactante, es perverso, es espantoso lo que pasa. Y esto ocurre. De hecho, amigos varones que tengo, lo he hablado, no, la verdad, nosotros no nos pasamos esas cosas. Poné un grupo al azar y mostrámelo a ver de qué hablan. Hablamos de fútbol, veámoslo. A ver, en términos de buena fe. Veamos a ver de qué hablan. Yo quiero saber también, porque si vamos a hablar de violencia hacia las mujeres solo entre mujeres, hay un alcance que nos está faltando. No sé, capaz que alguno cada tanto pasan, pero uno cada tanto. Y siempre el mismo desubicado. Vos no pasaste nunca. No, ¿cómo voy a pasar yo? Y es la respuesta de todo. Entonces de repente nadie lo hace. ¿Pero qué estamos hablando? ¿De un fantasma? Un espectro maléfico. Hacerse cargo y frenar al par, creo que es muy importante. Amenazas y extorsión son las dos otras cosas que se dan muchísimo en el plano virtual. Ambos son delitos. 149 en el Código Penal las amenazas y la extorsión creo que es el 149 ter. Pero estos últimos dos, amenazas y extorsión, son denunciables porque son delitos, se toman en las comisarías y se dan mucho en el plano virtual. ¿Qué pasa con la amenaza y la extorsión en el plano virtual? Se subestima su impacto. Entonces vas y te dicen, pero si pasó, nene, tampoco te lo dijo por WhatsApp. No es lo mismo que te lo diga en la cara. Y me amenazó de muerte. A mí me parece que es fuerte. Como pasa en lo virtual, no tiene tanto impacto, no es tan importante. No te va a pasar nada y así se continúa naturalizando la violencia digital. Acá hay un caso de acoso virtual. Me voy a poner para este lado. 3 de la mañana, 5 menos 20, 6 de la mañana, 3 y cuarto de la tarde, 3 y media, 6 y... Así opera el acoso virtual. Qué lindo top, mi amor, me voy a tocar pensándote. Un usuario, un número desconocido. Vine a verte, bebé. Creo que a cualquiera que nos escribe en eso, un número que no conocemos, estamos, pero agarrando, no sé, ya desapareciendo del mapa. Mi colega abogado debe decir, qué suerte que me vino a ver. A ver dónde está. Al fin la voy a conocer. Volvete conmigo, nadie te va a agarchar como yo. Volvete conmigo. Esta usuaria no manifestó haber tenido ninguna relación personal
en el último tiempo, o sea que tampoco lo relacionaba con un agresor en el marco de la violencia doméstica. Sigue. Buah. Esto es un caso de acoso virtual, por ejemplo. ¿Qué hacemos con esto? Cuando vas con capturas de pantalla o con evidencia digital certificada y te dicen, pero si te está escribiendo, tampoco. Bueno, esto a la víctima la hace cambiar su rutina por las dudas, por ejemplo. La hace estar histérica cada vez que suena el celular. La hace estar extremando recaudos de seguridad en todas sus redes sociales. No le permite vivir tranquila. Punto. Altera su libre tránsito y su libertad. Fin de la cuestión. Por eso debería ser un delito. Este es un caso de intento de acceso a redes sociales. Mi caso fue ese, este. Esta fui yo. No la que lo hizo, la que lo recibí. Como verán, tengo todas las redes sociales con doble verificación, algo que es crucial. Y es parte de la alfabetización digital que promovemos desde la Fundación muchísimo. Conocer nuestros dispositivos, conocer las plataformas en las que estamos participando, saber de los términos y condiciones, conocer las políticas de privacidad, porque nos permiten resguardarnos. Si yo no hubiese tenido todas las medidas de seguridad activadas, en todas se metía. Yahoo, Twitter, Google, WhatsApp, Google. Dicho, vamos a las estadísticas, que es la parte que tiene que ver con los informes que realizamos en la Fundación. Nosotras atendemos casos de mujeres de todo el país desde 2016. A partir de una nota en un diario donde comentamos qué es lo que hacíamos y la problemática, fue un poco experimental la nota. A ver, nos animamos, vamos, peguemos el salto, y de repente empezamos a recibir consultas de mujeres de todo el país y de paso de otros países también. Y vimos la necesidad de, como comentaba, empezar a sistematizar la información, porque la información sistematizada es la base fáctica de las consultas, de las políticas públicas que después queremos promover. Porque también pasa esto, como nada de esto es delito, no se denuncia, o si se denuncia, no se toma la denuncia en la comisaría, y después cuando vamos a hablar de violencia digital no tenemos índices. Entonces, como no tenemos índices, no existe. Y así es el círculo vicioso que venimos arrastrando desde hace rato. ¿Con qué nos encontramos? Esta fue del año pasado, 2018. Nos encontramos con que el grueso de nuestras consultas, las consultas que recibimos, tienen que ver con la difusión no consentida de material íntimo, casi el 25%. Mujeres que dicen, chicas, hay un video mío dando vuelta, fue mi expareja, no sé quién fue, la verdad no sé quién lo empezó a viralizar, es un video mío de hace 10 años, es un video mío de hace 3 meses. Nos vienen con datos muy difusos, porque obviamente la desesperación también hace que les cueste mucho relatar con orden. Así que tenemos un 25% casi de difusión no consentida de material íntimo. De acoso virtual tenemos un 15%, pero al doxing, sustitución de identidad y amenazas, las entendemos a estas 3 comprendidas dentro de acoso. Así que fíjense cómo acrecienta, tenemos 20, 17, 12, tenemos casi la mitad de los casos que recibimos de acoso virtual, en distintas formas. Y amenazas y extorsión, que se dan mayoritariamente por WhatsApp, 20%. Plataforma utilizada. Esto también es importante porque no cualquier plataforma tiene políticas de seguridad ni mecanismos de denuncia suficientes. En esta idea de la autorregulación de la comunidad digital que planteaba al principio con la gobernanza de Internet y demás, bueno, las plataformas virtuales, que son empresas privadas, son actores de esos diálogos de Internet también. ¿Y qué es lo que dicen? Yo pongo a disposición los mecanismos de denuncia. Punto. Ese es mi aporte contra la violencia.
Si a mí me notifican de que hay un contenido lesivo, yo lo bajaré. La realidad es que no todas las plataformas actúan igual. Hay un montón de plataformas que consideran que cierto contenido lesivo no es tal, que es parte de la libertad de expresión que tiene que continuar en el espacio digital. Entonces tenemos respuestas disímiles. Según el caso y según la plataforma, encontramos de todo. Por ejemplo, creemos que la más conflictiva es Instagram. Instagram no te baja un contenido ni loca. Pero insistentemente reclamás la baja o la eliminación de un contenido y no te la baja, porque considera que no es lesivo. Y lamentablemente Instagram es la red social por excelencia hoy actual de compartir contenido material, y por el otro lado es la red social de excelencia de perfiles apócrifos o de sustitución de identidad, ¿no? Twitter, poco y nada. Bueno, WhatsApp como medio de difusión, sí. Facebook, tenemos un 20, casi 21%. Instagram, 22,14%. Foros, donde comentaba que se dan estos ataques trolls machistas, muy fuerte. Apps de citas, donde ocurren casos de acoso. Por ejemplo, no sé, me empecé a hablar con alguien que me gustaba, quedamos en un lugar, pero después me arrepentí y ese perfil ahora sabe todo de mí y no sé si era verdad o no, si era un agresor desde el inicio. Tenemos un problema con las apps de citas que además tampoco está muy hablado. Hay sitios porno que son las plataformas que se utilizan para publicar los videos, el material audiográfico de víctimas de difusión no consentida de material íntimo. Lo interesante de los sitios porno es que tienen mecanismos de denuncia inmediatos. Nada que decir. Lo difícil es que están en general en inglés, así que desde la Fundación nosotros a veces que estamos viendo sitios porno días y días buscando. En algún momento nos allanan las computadoras de la Fundación, es un problema, porque buscamos los formularios, porque tratamos de traducir, porque aparte nos metemos buscando con nombre y apellido a las chicas que nos dicen, por favor, hay un video mío publicado. Así que sí, es algo muy, muy particular, pero lo bueno es que tienen mecanismos de denuncia casi inmediatos, repito, menos de 24 horas bajaron todo el contenido y eso es favorable, obviamente, a la autorregulación. Según vínculo con el agresor, el casi 60% de los casos que recibimos en 2018 fueron en contextos de violencia doméstica. No porque haya habido violencia doméstica antes de la violencia digital, sino por el carácter del agresor. El agresor es expareja o pareja y actúa ejerce violencia digital a la víctima que nos consulta. Sin contexto de violencia doméstica, casi 28%. ¿Cuáles son? Jefes, compañeros de trabajo, trolls, sí, mucho, cuentas anónimas, familiares, ¿no? Jefes y compañeros de trabajo creo que es el grueso de los casos de agresores que no fueron exparejas. E indeterminado, la víctima no sabe de dónde pudo haber venido ni lo supone. Casos de afectación. El problema acá, en que entre 18 y 30 años o sea, como la franja etaria preferencial de la violencia digital, esté planteada en primer lugar, tiene que ver con el desarrollo y desenvolvimiento en pleno de las mujeres. Es una edad en que una empieza a tener su primer trabajo, que quizás tenga una pareja estable, que termine sus estudios, que sea mamá, que logre algún posicionamiento laboral interesante. Ahí es donde atacan en serio y donde atacan fuerte. Acá es donde vemos el rasgo disciplinador de la violencia digital, porque además la violencia digital genera una identidad digital, como decía recién, conforma la identidad digital de la víctima luego. ¿Qué quiere decir? Que cuando me googleen van a encontrar
todo eso, además de mi currículum o mi red social. Van a encontrar mis videos, van a encontrar los comentarios lesivos, van a encontrar calumnias, injurias, amenazas. Y ahí es donde nos restringen la posibilidad también de autorrealizarnos laboralmente. Hoy las empresas, no hay empresa, no existe empresa que no nos busque nuestra huella digital. A ver quién es. Y ahí es donde el machismo en Internet gana por goleada, porque a una mujer conflictiva, así ni loca la empleo. Mira el quilombo que tiene atrás. Así funciona. Menores de 18 años, 15% de los casos que llegan a consulta nuestra, repito. La Fundación se encarga de atender mujeres adultas que son las que no tenemos protección en la legislación. Niños, niñas y adolescentes no solo tienen la Convención del Niño Internacional, Constitucional, rango constitucional, sino que también tienen tipos penales. El grooming, como decía recién, y la pornografía infantil. Dos acciones o dos caminos a partir de los cuales realizar acciones judiciales con buen camino o con buen fin, con buen norte, pero no nos pasa a nosotras. Entonces directamente a las mujeres menores de edad las atendemos, las asistimos, pero no vienen a buscarnos porque obviamente al hacer una denuncia ya ven un sistema que está puesto a disposición para el esclarecimiento del hecho. Las mujeres que nos vienen a buscar son las que fueron y no tuvieron respuesta alguna. Sin datos, bueno, tiene que ver con que nos tiran los casos, me está pasando esto. También muchas veces en la desesperación las víctimas que nos contactan no nos especifican nada, ni siquiera de dónde son. Me está pasando tal. Y después nos cuesta mucho volver a rastrear, más allá de la respuesta que le damos siempre por protocolo, volver a saber más de ella. Muchas veces nos escriben una vez y no nos escriben más. También da cuenta del pico de estrés que supone la violencia digital. Bueno, en este caso, si se lleva a la justicia o no, fíjense el número que estamos hablando de personas, de mujeres que no denunciaron violencia digital. Algo que desde la Fundación promovemos que se haga, que se denuncie. Para todo lo que estoy comentando, proyectos de ley, esto es un poco de lo que hemos trabajado en la Fundación. Presentamos en 2017 el primer proyecto de ley nuestro, que fue para la penalización de los 3 ejes que comentaba de la violencia digital. La difusión no consentida de material íntimo, el acoso digital y el acceso indebido a redes sociales. Fue un proyecto presentado ante la Cámara de Diputados de Nación. Muy, muy, muy innovador. Tan innovador que no le dieron ni pelota. Estamos hablando de 2017. 2018 ya empezaron a tener alguna conciencia más o menos de qué trataba la problemática, pero bueno, nuestra base teórica y además de técnica legislativa es muy buena. Fue avalado el proyecto por organizaciones de activistas de derechos humanos y de derechos digitales de otros países. Tuvimos muy buena recepción en la sociedad civil, pero bueno, todavía esto no es un delito, así que falta. En 2018 nos encontramos con otro desafío que tuvo que ver con, bárbaro, si no funciona el Código Penal para modificarse, porque políticas ajenas a la buena voluntad nuestra, vamos a apuntar a otro cuerpo normativo. Vamos a apuntar a la Ley de Protección Integral hacia las Mujeres. Vamos a plantear que la violencia que estamos hablando sea un tipo de violencia y una modalidad de violencia de las violencias machistas que están contempladas en el 5 y en el 6. Y así fue. La violencia digital se entiende, o la entendemos, la planteamos en el proyecto como aquellos actos dañosos de ejercicio de poder que afectan derechos digitales. Porque también nos encontramos con que en la 26485, si bien es un cuerpo normativo digno de celebrar, no solo está desactualizado con esta problemática de lo digital, sino que tampoco especifica por qué es un tipo y por qué es una modalidad las distintas violencias enumeradas. Entonces tuvimos que encontrarle la vuelta a nosotras y dijimos, bien, la violencia digital, si nosotras hablamos, por ejemplo, que es
toda aquella actos dañosos de ejercicio de poder contra derechos de las mujeres que pasa en Internet, estamos hablando de una modalidad. No es un tipo de violencia, es una modalidad. Entonces planteamos que el tipo de violencia en este espectro sea aquella que atenta contra los derechos digitales. Y la violencia telemática la reservamos para este otro aspecto, para esta violencia machista ejercida a través de medios digitales, pero que atenta a derechos normalmente conocidos y ya reconocidos de las mujeres. Los derechos digitales son estos. Por ejemplo, les traigo 3 porque tenemos una enumeración en el proyecto de ley eterno. Me encantaría saber qué legislador o qué legisladora leyó el proyecto hasta el final. Me encantaría, le daría un premio. Pero bueno, estos son más o menos un poquito de la columna vertebral del proyecto. La dignidad digital la entendemos como un derecho y como un principio que da luz al resto de los derechos, ¿no? Y es el reconocimiento de nuestra calidad de seres humanas, de personas. Por el mero hecho de tener un reconocimiento como personas en el ámbito digital, somos dignas digitalmente. Y esa dignidad nos da como una investidura, ¿sí?, que no debe afectarse bajo ningún concepto, porque si no nos desnaturalizan, nos lastiman otros derechos, lesionan otros derechos, nos despersonalizan, nos dejan de reconocer como humanas. Entonces la dignidad digital supone, por ejemplo, la base de la condena a una difusión no consentida de material íntimo. Bueno, pero si no te pasó nada, solamente se vio tu sexualidad representada. Eso para mí afecta mi dignidad. Me quita el rol de humana y me pone en el lugar de cosa, o de consumo, o de producto. Suficiente fundamento la dignidad digital para avalar todo el resto del plexo de derechos digitales que seguimos enumerando en la ley. La reputación digital tiene que ver con lo que las otras personas ven de mí, o conocen de mí, o sostienen sobre mí. Y es un derecho la reputación. Tiene que ver con el honor, con el buen nombre. Tiene que ver también con la dignidad, por supuesto. Si yo quiero que me conozcan como abogada con una especialización en derecho informático, ¿cómo no voy a sentirme que hay un derecho afectado mío si a mí me googlean y ven mi video antes de ver qué es lo que yo hice en mi vida y con mi tiempo y con mis estudios y con mi proyecto, ¿no? El tema es que la reputación digital tiene que ver con el contenido vertido en Internet y no siempre lo autogestionamos nosotras como usuarias. Y eso es algo que también está en correlación directa con la identidad digital. La identidad digital es no solo cómo me veo yo, quién soy en Internet, sino qué es lo que hacen los demás de mí. Comprende la faceta activa, que es el contenido que yo proporciono en Internet, y la faceta pasiva, el contenido que de mí proporcionan en Internet. Todo eso va a hablar de mí en Internet. Ni una sola ni la otra, sino ambas en conjunto. Cuando, lo mismo que la reputación decía recién, son como dos caras de la misma moneda, ¿no? Cuando a mí me buscan y encuentran un contenido que no quiero que esté porque no me representa, porque no es consentido, están afectando quién soy en Internet, están afectando mi identidad digital. Y también es un derecho y consideramos que debe ser no solo respetado, sino pasible de protección. Este es el lema que les comentaba hoy. Si pasa en lo digital, la violencia también es real. Y parte de una campaña que lanzamos para el 14 de febrero este año para hablar de noviazgos violentos y tecnologías de la información y la comunicación, en donde nos encontramos que el espectro de control machista acrecenta muchísimo con el WhatsApp, por ejemplo. Y otra de las cuestiones que también vemos asiduamente es, ¿dónde estás? ¿Por qué no me contestas? Y estoy en lo de una amiga, mándame foto. A ver si estás con tu amiga.
La ubicuidad de las tecnologías. Las tecnologías nos hacen estar 24 horas, 7 días a la semana en donde no estamos físicamente. Pero para la violencia machista es un recurso impresionante y para nosotras es, lamentablemente vistas así, sin demonizar a las tecnologías que son maravillosas, nos hace mucho más vulnerables. Y acá les voy a terminar con un video bien arriba, bien potente, de lo que hablaba hoy del machismo en Internet, los trolls machistas en Internet, perdón. Vale la pena tomarse el ratito porque es mucho más representativo de lo que es. El video, anticipo el contexto, fue hecho para una campaña en mayo del año pasado, mayo 2018, frente a un ataque troll que tuve yo nuevamente, como que soy el foco de los quilombos, y por supuesto, las mujeres que hablamos y elevamos la voz somos focos de quilombos, porque no gusta. Y en Internet es mucho peor, porque la facilitación de poner cualquier, pero bestialidad, está a la orden de un clic. Y además en la comodidad de mi casa. Y además no es delito. Y además si me hago un perfil anónimo, nadie se entera. Y además, facilidad. Razón por la cual la violencia machista en Internet es muy, muy compleja y muy complicada. Y esta campaña surgió a través de este caso que me llevó a analizar con qué liviandad se vierten expresiones tan lesivas. Y nos llamamos con las chicas de la fundación a juntar o a recopilar, a copiar comentarios y contenido que nos echaron encima durante 4 meses y medio, distintas cuentas en Internet. Dijimos, bueno, no damos más del nivel de violencia que estamos padeciendo. Vamos a juntar estos comentarios, estos tweets, estos mensajes privados y vamos a armar algo con eso. Vamos a hablar de los trolls machistas. Y les pusimos una voz. Las voces fueron nuestros varones cercanos, padres, amigos, hermanos, que cuando hicieron la campaña estaban descompuestos. El tema es cómo las tecnologías también hacen que la violencia parezca menor y cómo en su correlato a lo que nosotras sentimos que recibimos, ¿no? ¿Cómo lo sentimos nosotras? ¿Cómo lo vemos? ¿Qué pasó, Femihuequita? ¿Te sentiste aludida? Quédate súper tranquila, sos como una puerta pentágono, inviolable. Calmate, boluda esquizofrénica. ¿Cuándo mierda van a entender que no somos iguales? ¡Estúpida! Lee la nota, la concha de tu madre. Sos una pobrecita patética que me da mucha lástima. Forra. Bueno, ¿tanto vas a escribir, pelotuda? Cerrá el orto, porque vas a terminar en una bolsa biodegradable. Locas de mierda. Por favor, habla bien, pelotuda. Además, el patriarcado es una mentira de las gordas lesbianas incogibles. Estúpida. Censúrenme la pija, gordas mogólicas. ¿Tanto les arde la vagina? Nadie quiere a estas gordas lesbianas asesinas. Abortate la cara, feminazi. No te voy a tratar de puta, pero vos no estás nada bien. Oh, alta mogólica esta. Histéricas mal cogidas. Necesitamos un Hitler para estas feminazis, por favor. ¿Por qué me bloqueas, puta de mierda? Y después te voy a matar porque las putas como vos hay que matarlas. Hija de puta, ojalá te violen y te dejen viva desfigurada. A ver si vas a pensar igual. Cuando te maten a vos hablamos. Mereces que maten a toda tu familia obligándote a mirar y que después te violen el ano salvajemente, puta. Conchuda de mierda y la reputa que te parió, hija de puta basura. Qué ganas de pegarle un tiro a las feministas agresivas. Ni una menos sin golpear. La puta que te reparió, hija de puta. Ni una menos sin golpear. La puta que te parió, hija de puta. Ni una menos sin golpear, la puta que te parió, hija de puta. Ni una menos sin golpear la puta que te reparió, hija de mil puta.
Bueno, muchas gracias. Fuerte, ¿vieron? Sobran las palabras, así que voy a abrir el espacio para preguntas y quedo a entera disposición. No sé si vamos con el micrófono. Con el micrófono. ¿Preguntas? ¿Algún comentario? Se quedaron así como en impacto. Bueno, eso es lo bueno de las campañas, sin dudas. Te muestran, te ponen a la cruda realidad adelante y creo que de alguna manera es un llamado para dejar de subestimar esto también y por otro lado para concientizarnos desde el lado de lo importante que es que podamos manejar nosotras esta información. Esto existe, no es armado, no está tergiversado. De hecho, hicimos un drive, un almacenamiento en la nube. Estuvimos como 3 meses, como 3 semanas tratando de filtrar, porque eran comentarios. Y yo hablo siempre de los trolls machistas como una de las formas de violencia más feas, porque llaman a la autocensura. Y creo que estamos muy acostumbradas las mujeres a la autocensura. Y lamentablemente no solo acostumbradas, sino familiarizadas con la autocensura. Y creo que a partir de la información y del conocimiento de estas cuestiones es donde se puede empezar a decir, tengo derechos en Internet. Y tengo derechos que son constitucionales. No son derechos inventados, son derechos que incluso en el resto del mundo están cristalizados como tales. No hay derecho, por otro lado, a que yo esté vivenciando este temor. No hay que hacer más la vista gorda. La alfabetización digital, que es parte también de esto, nosotras tenemos esta charla que damos ahora en la cátedra abierta, la venimos dando hace un año en distintos lugares. Cuando vamos recorriendo La Rioja, Neuquén, Montevideo, Uruguay, distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires, vemos que el intercambio es muy nutritivo por un lado y por otro lado la alfabetización digital de las usuarias es determinante. Por eso me parece que es muy importante que tomemos conciencia de esto también. Hola, ¿qué tal? Primero agradecerte, Marina, que estés acá. Yo formo parte del Observatorio del Buen Uso de Redes que inició el año pasado, en el mes de septiembre. Realmente lo que me pasó, además soy vocera de una ONG que es Argentina Cibersegura, que fueron quienes también de alguna manera hablaron de ustedes. Y me pasó escuchándote, digo, cuánto nosotros venimos haciendo un camino con el observatorio y también con la ONG, pero cuántas cosas desconocemos o sabemos, pero no le podemos poner el concepto. Yo te escuchaba y anotaba, ¿no? Un montón de conceptos que hablaste que me parecieron súper ricos. Me encantó la práctica, me parece que siempre mirar la práctica nos ayuda a pensar que muchas cosas que decís las vivimos, las hemos visto. Me pareció muy claro, muy rico y de verdad que creo que es un camino que de alguna manera yo siento que desde el observatorio empezamos a recorrer. Pensaba qué importante que son las estadísticas. Hoy un periodista a la mañana me preguntaba si había estadísticas de grooming en Bahía. Yo le decía que en lo concreto no hay y pensaba hoy a la mañana qué importante es poder hacer este recorrido de tener en claro en la ciudad de Bahía Blanca cuál es la realidad que tenemos para también pensar cómo seguimos interviniendo, pensando, creando. Así que bueno, agradecerte, a mí me sirvió mucho escucharte y pensar todo lo que nos queda a nosotros recorrer hoy. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Sí, y además me parece muy interesante, es un poco muy propio de la era globalizada, ¿no? Pero la especialización en áreas y la interrelación entre esas áreas.
porque, por ejemplo, nosotras de todo lo que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes tocamos de oído, aunque conocemos las problemáticas, tratamos a veces de, sin invadir una expertise que no es nuestra, de proporcionar información, pero lo que es violencia de género digital es muy particular. Y nos pasa muchas veces que vemos esfuerzos de organizaciones en tratar de abordar ciertas temáticas de violencia digital, las que celebramos y fomentamos, pero también vemos errores crasos en este desconocimiento de la información. Por eso decimos que es un poco como lo que pasa con los feminismos. Cada organización quizás tiene un abordaje integral de distintas temáticas y me parece que lo importante es poder articular y asistirnos mutuamente, que es algo que hablábamos hoy también más temprano, en esta multidisciplinaridad, si se quiere, porque Internet es así. Todo lo que es la web es psicológico, es sociológico, es de género, es de clase, bueno, es legal, es jurídico. Así que muchas gracias por el comentario. Bueno, Marina, mi nombre es Romina, yo estoy como coordinadora de Argentina Cibersegura en Bahía Blanca, así que ante todo agradecerte porque fue más que interesante toda la charla y bueno, nuestros mentores en Buenos Aires fueron los que nos recomendaron también que los llamemos a ustedes porque nos habían pedido que hablemos a nosotros y dijimos, no, hay gente específica que se dedica a esto, así que bueno, cada uno en su tema. Pero me parece todo lo que hoy dijiste, nosotros que vamos a dar charlas a niños, niñas y adolescentes, desde los 8 años hasta los 18 años, cómo poder también transmitir esto a estos chicos, porque uno va a las charlas y cuando hablas de sexting, hablas de grooming, ellos te dicen, pero eso le pasa a las nenas. Es como que ya desde chico decís, ¿cómo empezar a cambiar también eso? Porque si no, van a seguir estas generaciones donde seguimos creando estos machistas, ¿sí? Que los propios nenes en la charla te dicen, de hecho casi todos los videos, siempre de sexting, de grooming, son de mujeres. Y siempre decimos, bueno, no, esto le puede pasar al varón, le puede pasar a una nena, o sea, no es el sexo femenino. Pero nos pasa que los chicos mismos te dicen que eso a nosotros, o si, como decía, si me pasa el sexting, bueno, buenísimo, o sea, qué bueno que soy el macho del curso, Y digo, me parece que obviamente siempre empieza desde la educación, la familia, eso, el respeto por el otro, pero no sé, estaría buenísimo como armar, poder incluir también en nuestra charla algo así de esto del rol de la mujer y del hombre, ¿sí? De cómo se tiene que igualar esto del respeto hacia uno y hacia otro. Sí, sin dudas. Es que la formación con perspectiva de género es determinante, es crucial y es imposible de poder de evitarla. ¿Por qué? Porque también, está bien, el grooming es particular, el agresor es un adulto, eso es otra cuestión. Pero también el agresor en el caso de grooming es el 80 y pico % varones. Aunque las víctimas sean varoncitos y nenitas, digo, o varones y nenas desde una edad ya quizás puber, adolescente, también el agresor, estamos hablando de agresores varones, con una caracterización muy notoria de la violencia sexual como una violencia machista, más allá de que lo hagan contra un varoncito, contra una nena. Creo que la identificación de la violencia machista no tiene que ver con la víctima, tiene que ver con el tipo de práctica. Donde hay ejercicio de poder, es patriarcal, más que en cabeza de un varón. La perspectiva de género tiene que estar siempre, porque más en espectros de edades de socialización primaria, ¿no? Que están en los colegios y con ciertas edades en que todavía están formando criterio, pensamiento y forma de manejarse. Así que sí, sin dudas, totalmente. Gracias. Gracias. Sí, mi nombre es Liliana. Fui una de las pocas personas que comenzó los talleres ESI en el país desde que se aprobó la ley para los profesorados de nivel inicial y lo que se llamaba en su momento el magisterio. He observado, y mis exalumnas, yo ahora estoy jubilada,
me siguen consultando por lo que ven. Entonces empecé a observar en los comentarios debajo de los videos de YouTube la agresión hacia los comentarios que se hacían sobre las imágenes que se veían. También lo observo en el diario digital local, los mismos comentarios que vos recién proyectaste también se leen y no hay ninguna censura para eso. Entonces yo no publico mi comentario, pero sí observo y anoto quiénes son, y son siempre las mismas personas las que están contestando, y hay mujeres que contestan a su vez, pero son siempre los mismos. También lo veo en radios. Y anoche me encontré observando un canal de crónica, un programa que se llama Peatonal, que es después de las 12 de la noche, que comentaban una probation que tiene que hacer Baby Checopar sobre comentarios que hizo acerca de las mujeres. Pero él termina al final diciendo qué pelotudas que son. Entonces comentaban que eso no es eficaz. Yo te pregunto a vos, una de las dudas que tengo, es si eso que le hacen hacer al espacio que él tiene no se puede volver a tratar, porque decían que no. Entonces, ¿de qué sirve que tenga unos minutos sobre feminismo si él al final retruca con esas expresiones y cierra el programa con eso? Y hay algo que me llamó la atención el otro día, una propaganda de una peluquería canina que decía grooming canino, como una práctica, y estoy tratando de averiguar qué es eso, a ver si yo en mi ignorancia de la palabra inglesa tiene alguna otra acepción. Sí. Sí, es que grooming en realidad es acicalar. Claro, es pero cortar, es preparar. Me llamó la atención porque estaba muy potenciada la palabra. O sea, estaban todas las prácticas que se hacían en la peluquería, pero la palabra estaba marketineramente agrandada. funcionó. Claro, a mí me llamó la atención. ¿Te vas a acordar para cuando necesites el Sí, servicio me de llamó la atención. Bueno, eso era lo que quería decirte. Gracias. Gracias. Escapa mi expertise. Es más relacionado con violencia mediática, simbólica. Con el tema de los comentarios en las plataformas, vuelvo sobre lo mismo. Mientras que no haya una regulación de quienes tienen el poder de hacerlo, esto va a seguir. Y lo peor de todo, o mejor dicho, lo recomendable con todo esto es no contestar trolls. Nunca, jamás. No existen. Chau, bloquear. Porque se alimentan de eso, se alimentan de justamente el contenido que brindamos nosotras y nosotros en la reacción. Pero Babi Checopar es un infradotado. Listo. ¿Alguien más? Sí. Sí, bueno, Marina, tomando un poco lo que decía la señora recién, primero agradecerte públicamente la presencia en el Instituto de Periodismo y quiero contarles un segundito a los presentes y a las presentes que con mucha generosidad y formación viniste al instituto a compartir con estas nuevas generaciones de comunicadores y comunicadoras esta información que es súper valiosa para empezar a deconstruir, ¿no?, lo que generan los medios, que muchas veces es muy perverso y amerita más a la incomunicación y a la violencia. Y me parece que los periodistas de Bahía Blanca, sobre todo porque estamos en esta ciudad, tenemos las y los periodistas que hacernos cargo de esas cuestiones. Así que muchas gracias por venir a debatir. Y la consulta tenía que ver con el tema de las aplicaciones que están previstas o pensadas para las mujeres. Digo, ¿cuántas veces esas aplicaciones no cosifican más, no entienden más a la mujer como producto y no como, obviamente, ni hablar de no perspectiva de género, ¿no?, pero darle otra funcionalidad a la aplicación que no sea justamente seguir ejerciendo violencia psicológica, mediática, machista y bueno, y cosificando lo que una mujer puede llegar a ser? Interesantísimo tema el de las apps. Trabajamos sobre la cuestión el año pasado, en julio, para una organización internacional que se llama Gender IT, y evaluamos 46 aplicaciones al azar. El título del informe fue Apps para mujeres, ¿somos usuarias o somos producto? Y tiene mucho que ver con lo que hablaba hace un rato. El poder hegemónico masculino maneja el mundo de las tecnologías.
portal crea algoritmos y fórmulas machistas, obviamente patriarcales. Lo que llega a nosotras como servicios en Internet son designios de lo que el varón cree que nosotras necesitamos, porque las mujeres no producimos tecnologías en dimensiones o en porcentajes lo suficientemente grandes como para determinar esas decisiones y cambiar el camino. En este informe, Somos Usuarias o Somos Producto, no solo detectamos en este análisis de 46 apps que por ejemplo, las aplicaciones para emergencia no sirven de nada más que para chupar datos personales. Problemático, la aspiradora de datos personales que son las aplicaciones. Otra de la alfabetización digital. Nosotras, con tal de bajarnos la aplicación copada de Onda, instalamos. Y damos datos, que eso sirve para las empresas privadas, para perfilar. Entonces después te cae la publicidad de la copita menstrual en todas las redes sociales y vos decís, ¡ay, la necesitaba! Te crean la demanda, además de lo peligroso que puede llegar a ser el chupamiento de datos personales para eventuales gobiernos. Porque todo bien con que tengas una identidad hegemónica, aceptada culturalmente. Y si sos lesbiana y el día de mañana viajás a Rusia y ya sabe el gobierno que sos lesbiana y está prohibido y te cagan a tiros en el aeropuerto, ya pasó, al margen. Este mismo caso, hace 5 años. Entonces, no es acá una cuestión de me molesta porque me cosifica, es el peligro real. Aunque el me molesta porque me cosifica es legítimo también. Y lo que hicimos la comparativa fue, a ver qué nos ofrecen a las mujeres las apps. Y de repente teníamos para que bajes 15 kilos en 2 meses. Aprende a administrar la plata de tu hogar. Discúlpame, no sé que no sabía, menos mal que salió la app para administrar. Ahora sí. Ahora que un varón, a través de una tecnología de la información y la comunicación, me está diciendo cómo administrar, voy a ser mejor. Después tenemos las apps para cocinar, recetas fáciles, lleno. Todas apps para mujeres estamos hablando. El receta fácil para el varón parece que no viene como formato. Y cuando hablamos de apps para varones, nos encontramos con aprende a cambiar tu estilo, sé competitivo en el ámbito empresarial, formate acá en otro idioma, todo lo que hace a su potencial como productor. Y a nosotras, aprende a limarte las uñas sin cortarte la cutícula, qué sé yo. Y también lo que vimos como problemático fue las apps menstruales. No sé si alguien, no necesariamente tiene que decir si la tiene instalada, pero si alguien las conoce. Las apps menstruales son aquellas que controlan el ciclo de fertilidad, para lo cual te piden un nivel de datos personales y de información, y sin embargo son el 60% de las descargas de apps para mujeres. Entonces estamos brindando a empresas privadas toda la información y más de lo que necesitan. ¿Hasta cuándo tenemos relaciones sexuales y con quién? Porque eso las apps menstruales te lo piden. ¿Con quién? En el sentido de peso, altura, edad, vinculación. Un tema. Apps es un tema. Si quieren chequear el informe que hicimos de la Fundación, está en nuestro sitio web. Un flor de informe y que además también nos ayuda a cuestionar esto. ¿Qué es lo que damos cuando navegamos? ¿Qué es lo que tenemos que dar a cambio de toda esta información libre? Las apps gratis, qué bueno, me vienen a facilitar la vida. En realidad estamos dando de comer a generaciones por delante de, no solo de investigación, a nivel investigación non santa, investigación publicitaria, sino que también estamos corriendo el riesgo de ser perfiladas para gobiernos por delante.
Hola, buenas tardes. Me quedó una duda en cuanto, hoy hablabas de que no hay, en cuanto a lo legal, mucho por hacer cuando es acoso digital, porque no está considerado un delito. Conozco un caso muy cercano a una amiga muy cercana, hace 15 años que la acosan digitalmente. Primero era mensaje de texto, llamadas, ahora es a través de todas las redes sociales, siempre es un perfil distinto, y dejó asentadas 2 veces en fiscalía, que son amenazas también, y muchas veces pasan por la vereda de su casa y le gritan cosas en la madrugada. Quería saber si no hay forma de rastrear esos usuarios, el número de teléfono o el IP de donde escribe. ¿Cómo puede proceder a partir de ahora? Sí, hay forma de rastrearlos, por supuesto. El problema es el Estado, que no está capacitado para hacerlo. Si esos fiscales que han recibido las denuncias con la individualización correcta de las cuentas o los números de teléfono no han hecho nada, es porque no saben qué hacer. Por eso también apuntamos en la Fundación a capacitar a las dependencias públicas. De hecho, cada vez que capacitamos una dependencia pública nos encontramos con un ¿cómo no sabía esto? Y esta persona atiende situaciones de violencia o está relacionado en algún punto con las tecnologías. Sí, y lo importante de todo lo que estás comentando, más allá de que sí se puede rastrear, es la conservación de la evidencia digital. No es suficiente una captura de pantalla cuando vas a denunciar. De hecho, es un indicio o un principio de prueba por escrito. No es una plena prueba. Y la conservación de la evidencia digital se hace con peritos informáticos, ya hay otro tipo de metodologías que hay que aplicar. El tema es que quizás la Fiscalía, si estuviese a la altura, lo podría hacer por sí misma, pero nos carga a las víctimas con tener que tomar todos los recaudos para mantener la vigencia y la autenticidad de esa prueba después, porque realmente no saben qué hacer. Así que sí, a la pregunta concreta, mi respuesta es: si quieren lo hacen en 2 horas. Mi contrapregunta es: ¿saben qué hacer? La realidad es que estoy segura que no saben qué hacer. Y por otro lado, también en general en la Fiscalía se valen de elementos probatorios tradicionales para lo que es tecnologías. No, si tenés evidencia digital, ¿para qué me traes un testigo? ¿Para qué? ¿De qué sirve? Y sin embargo es lo que piden las fiscalías. Bueno, a ver, buscate 2, 3 testigos, pero si está todo en las plataformas virtuales, no saben. Por eso hacemos un trabajo fuerte de capacitaciones nosotras, tratando de al menos despertar la sensación de obligación. Tengo evidencia digital, tengo que proceder acorde. La evidencia digital no es lo mismo que la evidencia física. Un papel hoy, mañana es un papel. La evidencia digital ahora en media hora desapareció, no existe, se fumó. Y eso también son cosas que tratamos de trabajar muchísimo. No. La evidencia digital es toda la información que está almacenada en Internet, en las plataformas virtuales o en la nube, almacenamiento remoto. Medio técnico para la hora, pero no es una captura de... La captura de pantalla es una prueba tradicional, es un papel escrito. La evidencia digital es ese contenido vigente aún en la red. En algunos casos se lo tenés que pedir a la plataforma y en otros casos lo tenés a disposición, pero para presentarlo ante la justicia tiene que estar validado de que no ha sido modificado. Entonces ahí es donde interviene el perito informático haciendo un procedimiento técnico para decir sí. Esto ahora, en esta hora y en esta precisa locación, tiene este contenido y lleva un número. Te lo sellan. Entonces, cuando vos vayas a presentarlo a la justicia, si coincide, es auténtico. Si una va y hay algo que se cambia y después no coinciden, es una prueba que se cae. Por eso la evidencia digital, módulo aparte, pero sí,
comprende muchas aristas que como usuarias también tenemos que entender que las tenemos que conocer, si en definitiva son lo que sustentan después nuestras denuncias. Te hago otra pregunta. En las carreras que se ofrecen de abogacía, ¿existen asignaturas para tratar estos temas? Y bueno, te preguntaba dónde fue tu capacitación. Lamentablemente, abogados y abogadas estamos a 10.000 kilómetros de esto. Es lo que pasa después cuando una va a consultar a un abogado o una abogada. Ah, fuero penal, despreocupate. Cuando se encuentran con lo que es el derecho informático se quieren morir. Y la violencia digital comprende mucho de derecho informático. Yo la formación de grado la tuve en la Universidad Nacional de La Plata y después al posgrado lo hice como un posgrado, 2 años más la tesis en la Universidad de Buenos Aires. Pero como como asignatura de grado, no. Y debería serlo. No, como posgrado, maestría no. Y doctorado tampoco, no. El posgrado es la especialización en derecho informático. No, sí, se puede hacer. Lo que pasa es que tiene que ver con la entereza y la fortaleza de la víctima. Y después de tantos embates, no solo por el hecho de la violencia en sí, sino por la violencia institucional. Andate a tu casa y después fíjate, ¿no? La víctima empieza a sentirse muy debilitada. De repente no tiene más ganas de listo, ya está, lo dejo ahí. Cuando tenemos una víctima del otro lado que está decidida a hacer algo para el esclarecimiento o a continuar su denuncia inicial o impulsarla a los fines de esclarecer el hecho, hay un montón de recursos. Lo principal para un caso de violencia digital es un abogado o una abogada especialista en derecho informático o similar que entienda de qué se trata, un perito informático o una perito informática y avanzar. Porque también pasa mucho que la denuncia sola supone que se va a compulsar el expediente. No, en realidad no. La denuncia es un puntapié. Vos después necesitas estar representada, patrocinada por un letrado o una letrada que entiendan de la materia para empezar a pedir medidas y demás a ese fiscal, a esa fiscala o a quien tuviese la causa en mano. Y si no funciona, después empezás, por eso digo, la víctima es la que determina los tiempos y las acciones posibles o no. Después te vas a control jurisdiccional de la Suprema Corte, que es el organismo que controla cómo operan las dependencias públicas de menor jerarquía. Repito, hay herramientas. El problema es una víctima que no tendría que estar recorriendo esto para ver si le dan una respuesta o no. Yo hace 6 años tengo un expediente similar. 6. Y porque tengo una personalidad muy particular, y además porque soy abogada. Pero entiendo perfectamente todas las mujeres que al año dicen, no doy más. Sí es desgastante, por supuesto. El tema es ese, quizás, trabajar en el empoderamiento de una como reclamante del respeto de sus derechos. Me parece fundamental, cosa que también tratamos de hacer desde la Fundación.
¿reconocen que es una mecánica de alguien en particular? Digo, ¿la misma persona siempre? Es lo que decíamos recién. No se puede hacer nada, no se puede rastrear la IP. La IP la rastreamos acá, en 5 minutos. Claro, el tema es para todas las personas que no son menores de edad, quizás. Es el problema. No le toma la denuncia a un adulto cuando va, pero a los menores sí. No, es que el rastreo o el traqueo de datos de identificación de las cuentas se puede hacer tranquilamente. Volvemos a lo que hablábamos recién. No saben qué hacer, quizás. Yo estoy segura que no saben qué hacer. Lo vemos en la ciudad de La Plata, que es epicentro de no sé qué. Digo, por la facilitación de capacitaciones, eso. La Suprema Corte está al lado de los tribunales, están todo el tiempo haciendo movidas de actualización en cuestiones del derecho, de la administración de justicia, etcétera. No saben qué hacer tampoco. Por eso tiene que ver con la voluntad de la víctima. Si la víctima está dispuesta a pasar todas estas vallas, no tiene que bajar los brazos, no hay otra, no los tiene que bajar, pero no es fácil. No, y yo entiendo perfectamente la situación en la que una dice, hasta acá llegué. Si me llamaron y se archivó, listo. Pero no es dable hacerlo de esa forma, porque también de alguna manera es la facilitación con la que se encuentran los agresores. No solo yo soy agresor, el sistema también agrede, violenta. Entonces voy a salir caminando sin ningún tipo de consecuencias por una vía o por otra, asegurándome que el acto violento surta efecto. Y eso es un poco lo que hay que contrarrestar. Discúlpame, una consulta. En lo que es el derecho comparado, porque tengo entendido que en cuanto a la difusión no consentida de material, en España está regulado. ¿Cómo funciona? ¿Funciona en realidad? ¿Tiene un final feliz en algún momento? ¿En otros países? Sí, particularmente en España. Yo el otro día justo leí un artículo que había salido de una chica que lamentablemente se suicidó debido precisamente a un video que había circulado todo en su ámbito laboral y más aún. Ahora, no sé si eso solo queda en la ley. Sí. No. Hay sentencias, hay condenas fuertes. De hecho, otro país que no sea España, el año pasado en Gran Bretaña, en Inglaterra, encontraron al agresor de una chica cuyo video había sido viralizado y le dieron 18 meses de prisión. Sí, tiene un efecto disuasivo impresionante la cárcel, la prisión o la condena en alguna de sus formas para los agresores, sin dudas, funciona y funciona bien. El tema, la administración de justicia obviamente acá es otra cosa, no porque España sea mejor, ni mucho menos, sino por el hecho de estar menos familiarizada con estos tipos de violencia. En España es delito hace 5 años, en Gran Bretaña, en Inglaterra hace 10, hoy comentaba más temprano, en Filipinas, desde 1997 es un delito.
Acá estamos con un atraso importante, pero funcionar, funciona. Y si bien el derecho penal debiera ser entendido como la última ratio, ¿no? El último recurso a utilizar, no creo que sea particularmente esta problemática un espectro que no lo amerite. La necesidad de condenas fuertes también habla del nivel de impacto que tiene este tipo de conductas y el nivel lesivo, además, en la vida de la víctima. Así que sí, yo creo en el derecho penal como un mecanismo de disuasión de agresores. Siempre digo lo mismo. 1, que metan en cana 5 días por haber viralizado un video acá. Vamos a ver si el resto viraliza. Vamos a ver si el grupo de Fulvito tiene el contenido que tiene todos los días. Sí, pero es un desastre la elaboración del tipo penal que hicieron en el nuevo código. Nosotras estuvimos presentes en los diálogos de Justicia 2020. Planteamos, por favor, la contemplación de nuestro proyecto de ley, que era súper estudiado, y tiraron un armado, pero desastroso. Salimos a criticarlo luego. Que nada, contempla desde el desconocimiento, volvemos a lo mismo, desde el desconocimiento de la Metier plantea absurdos. Por ejemplo, condenas de multa a toda persona que viralice. ¿Cómo detectás cuántas personas viralizaron un video que se hizo viral? ¿Qué haces? ¿Una denuncia por cada persona? ¿Tenés 5.000 denuncias en la comisaría de un día para otro? Es absurdo porque no conocen cómo manejarse y tiran porque no nos vamos a quedar afuera. Así que lo que hay ahora en Justicia 2020 en el proyecto de reforma integral del Código Penal es espantoso y además es inconstitucional al margen. Así que no creemos que tenga mucho asidero, pero bueno. Para el primero es prisión o multa de hasta 300.000 pesos. Y para el resto, multas de hasta 50.000 pesos. ¿Para quiénes? No, es tremendo. Y eso que lo hablamos, pero no hay recepción desde el poder político. No lo entienden, entonces cortan. Cortan por lo sano, tiremos algo, cumplamos y listo. Y así fue. Bueno, gente, muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta la próxima.